Pues vamos a continuar con la serie que empezamos hace 15 días sobre la responsabilidad del creyente dentro de la iglesia. ¿Cuántos se acuerdan de esta predicación hace 15 días? Hablamos de que Dios quiere soltar una nueva porción sobre nosotros y debemos de asumir nuestras funciones, nuestras responsabilidades, porque al entender nuestras responsabilidades, lo que tenemos que hacer, vamos a encontrar plenitud en Dios, vamos a encontrar propósito. Y Dios quiere que tú y yo demos fruto en abundancia de que cumplamos nuestro propósito. Amén. Hace 8 días estuvimos celebrando nuestros 16 años, nuestro aniversario, el Congreso, nueva porción, y espero que hayas estado participando en las reuniones desde el viernes y el domingo, de sábado y domingo, y pues toda esa palabra que se ha soltado es tiempo de atesorarla, de guardarla y de caminar en lo que Dios está mostrando. Amén. Así es que vamos a continuar la segunda parte. La primera parte hablamos del punto 1, la responsabilidad de congregarse fielmente. Si usted lo recuerda, hablamos de que la asistencia constante nos permite crecer espiritualmente. La asistencia constante nos permite ser exhortados, nos permite adorar junto con el cuerpo de Cristo y fortalece la comunión, porque Dios nos ha llamado a tener comunión con Él, pero también unos con otros. La palabra de Dios dice que debe de haber ese equilibrio, que si tú dices tener comunión con Dios, entonces deberías tener comunión con los demás, porque si tú dices tener comunión con Dios, pero no tienes comunión con los demás, entonces no es cierto que tengas una comunión con Dios, porque no podemos amar al Dios que no vemos si no amamos a las personas que vemos. Entonces está totalmente intrínseco, está totalmente ligado el desarrollar comunión con Dios y comunión con la iglesia o con los creyentes, ¿ok? Así es que congregarse no es una sugerencia, eso es lo que vimos, sino es un mandato de Dios. Un creyente comprometido entiende que la iglesia local es parte esencial de su crecimiento espiritual. Entonces tienes que involucrarte, integrarte en la iglesia local, tienes que ser parte de una iglesia local, y esta es una iglesia local, es decir, en un área específica, con propósitos que Dios ha asignado específicamente, y tenemos que entender que debemos ser comprometidos con lo que Dios está haciendo en nuestra iglesia local. No solamente estar oyendo lo que Dios está haciendo, sino ser parte de lo que Dios está haciendo. Amén. El segundo punto que vimos fue la responsabilidad de edificar a los demás, edificar a otros. ¿Qué responsabilidad tenemos tan grande? Edificarlos y nuestras palabras, nuestras acciones y nuestro ejemplo deben de estar enfocados a ayudar a otros para que otros se acerquen a Jesús. ¿Qué hablas? Hablábamos hace 15 días. Muchas personas han hablado para mostrar su inconformidad, su malestar, y a veces están sembrando semillas de división, de queja, de murmuración, y no están ayudando a los demás creyentes. Es decir, pueden ser hasta catalizadores para que la persona piense dejar la congregación. Qué importantes son las palabras, porque las palabras tienen poder. Eso es lo que veíamos hace 15 días. Nuestras acciones, nuestras actitudes, nuestro ejemplo debe ayudar a que otros se acerquen a Jesús. Ese es el propósito de toda congregación. Una congregación como esta, nuestro propósito es estar aquí juntos, no para que tú estés o te sientas bien. No eres el centro de la iglesia, el centro es Jesucristo. Y tú y yo debemos de pensar, hablar, actuar y ser ejemplos para que otras personas quieran amar a Jesús, quieran acercarse a Jesús, porque te están viendo a ti como lo estás viviendo. Amén. Así es que vamos a continuar entonces, en eso nos quedamos hace 15 días y vamos a anotar el tercer punto.
de la responsabilidad que tenemos como creyentes dentro de la iglesia. Entonces, el punto número 3, y aquí es donde iniciamos esta segunda parte de la serie, la responsabilidad de servir según los dones recibidos. Dios nos ha dado dones a cada uno de nosotros, dones naturales que son con los que nacemos, habilidades propias que nacemos con ellas y que las desarrollamos cuando vamos creciendo, pero cuando recibimos a Cristo recibimos habilidades o facultades espirituales, y eso es lo que la palabra de Dios habla de los dones espirituales. Dios a todo hijo de Dios, a todo nacido de nuevo, le ha dado dones espirituales. Y Primera de Pedro 4:10, si nos ayudan ahí en la proyección. Primera de Pedro 4:10 dice, cada uno según el don que ha recibido. Hemos recibido dones de Dios. Tendríamos muchas citas que decir, y lo hablamos inclusive hace 15 días también. Jesucristo dice que todo lo que Él era, dio dones, lo repartió. Él dio de todo lo que Él tenía y lo repartió a la iglesia, para que la iglesia pudiera edificarse y bendecirse mutuamente. Entonces, la Escritura nos da una instrucción, no es una sugerencia, vuelvo a repetir, como en los puntos anteriores, son mandatos. Cada uno según el don que ha recibido, ¿qué dice? Ministrelo, póngalo al servicio ¿de quién? De otros, como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Somos administradores, hemos hablado de mayordomía, de hecho hemos dado series de mayordomía, y ser mayordomo es dar buenas cuentas de los recursos que Dios nos ha dado. Y Dios nos dio dones de su Espíritu Santo. Y tú y yo tenemos que ponerlo a servir a los demás, porque al servir a los demás, al trabajar para los demás, empezamos a hacer bendición. Empezamos a hacer bendición. Primera de Corintios 12:4 nos dice algo muy importante. Y ahí es donde quiero empezar a explicar algunas cosas bien interesantes. Primera de Corintios 12:4 dice, ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu, refiriéndose al Espíritu Santo, es el mismo. Diga conmigo, hay diversidad de dones. Y Dios es maravilloso. Dios es maravilloso, ¿sabe? Si tan solo pensáramos en un solo color, hay diversidad de tonos de ese color en el que pudiéramos estar pensando. Si pensamos en un rojo, hay diferentes tonos de rojo, usted lo sabe. Y Dios es tan diverso que hizo no solamente diversidad de un solo color, sino hizo diversidad de todos los colores. Y eso es impresionante. De hecho, se pueden juntar hasta millones de colores, escuche bien, que son diferentes. Y tú los ves y parecen los mismos. Y lo que la palabra nos está enseñando es que hay diversidad de dones. Y el Espíritu Santo es el mismo. Nos está diciendo en todo el capítulo 12 de 1 Corintios que Dios equipó a su iglesia con dones. Ahora, la palabra don es la palabra griega charisma o charisma o carisma. De ahí viene la palabra carismático. Cuando tú dices, ay, esa persona es bien carismática. Bueno, la palabra carisma o carisma habla precisamente de una dádiva, significa don, es una concesión espiritual que Dios ha dado, es una facultad milagrosa o facultad sobrenatural que Dios te ha dado como hijo de Dios. Y Dios nos ha equipado con dones. Y qué importante es que conozcamos los dones. Ahora, si continuamos leyendo 1 Corintios 12, ahora el verso 5, dice, y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y la palabra ministerio, escuche bien,
Es la palabra griega diaconía, de ahí viene la palabra diácono, servidor. Entonces, ministerio significa servicio. Y la Biblia dice que hay diversidad de ¿qué? De servicios o de maneras de servir a los demás. A veces decimos nosotros, no, nada más los ministerios son 5, es el apostólico, el profético, el evangelístico, el maestro y el de pastor. Esos son la base por la cual Dios establece un orden en la edificación de la iglesia. Pero la Biblia dice que hay diversidad de ministerios. Así como hay mucha diversidad de dones, hay diversidad de ministerios, es decir, de formas de servir. Diaconía significa qué hacer. Es decir, que hay diversidad de cosas que hacer que pueden bendecir a la iglesia. Significa socorro, significa ayudar. Entonces hay muchas formas de socorrer a las personas, hay muchas formas de servirles, significa ministrar, hay muchas formas de ministrar o distribuir algo que esa persona reciba. Y podemos hablar desde lo espiritual, desde las necesidades espirituales, hasta necesidades emocionales del alma o necesidades físicas. Por eso hay ministerios de consejería, por ejemplo, y también hay ministerios de despensa que tenemos, que es la gente que está teniendo una necesidad, y esos son ministerios que distribuyen. Entonces, qué importante es empezar a identificar qué es un don, qué es un ministerio, qué son las operaciones que vamos a ver ahorita y cómo pueden converger juntas para que la iglesia sea una bendición. Entonces, hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo, porque el Señor Jesucristo es el que nos da asignaciones también. Y dice el verso 6 de 1 Corintios 12, y hay diversidad de operaciones. Diga conmigo, operaciones. Pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. Vemos la Trinidad en estos 3 versículos. El Espíritu Santo dando dones, Jesucristo, el Señor, dando ministerios, que hacer, diaconías, encargos, y Dios, el Padre, dando operaciones. Y la palabra para operaciones es la palabra griega energema, que significa producir un efecto, significa hacer, significa obrar o actuar bajo el efecto de la operación o de la unción, podríamos decirlo, de Dios. Poner en acción el poder que Dios está soltando. En pocas palabras, el don es lo que Dios nos da, el ministerio es donde se usa y operaciones es el resultado producido por el poder de Dios actuando. Entonces, qué maravilloso es saber que tienes un don, qué maravilloso es saber que tienes algo en qué servir en alguna asignación o ministerio, y qué maravilloso es entender que necesitas a Dios que use tu vida como instrumento para que eso fluya. Por ejemplo, ¿a cuántos de ustedes les ha pasado que han orado por alguien y esa persona recibe algo de parte de Dios y te lo hace saber? Oye, sentí algo especial cuando oraste por mí. ¿Podría levantar su mano si a usted le ha pasado algo así? Ok, gracias a Dios. ¿Sabes qué pasó ahí? Pasó de que tú estás ministrando a alguien y empezaste a ser sensible a lo que Dios quería hacer. Oraste por esa persona y dejaste que Dios te usara como un instrumento. Y muchos de ustedes ahí operó de una manera plena el don que Dios te ha dado, el ministerio, la asignación que Dios te ha dado y que Jesús te dio, y el efecto del poder de Dios fluyendo a través de tu vida. Lo vemos también en la adoración, en la alabanza. Cuando una persona está fluyendo y tú dices, ay,
esa persona Dios la usó mucho y tocó mi corazón y Dios me habló a través de lo que esa persona ministró. Quiere decir que esa persona tiene un don, lo está usando, tiene un quehacer, es decir, el ministerio está operando porque está ministrando la alabanza, pero dejó que el energema de Dios, que el poder de Dios fluyera sobre su vida para que eso no fuera en sus propias fuerzas, sino en el poder de Dios. Y qué interesante, porque la palabra de Dios nos está diciendo, has recibido un don, no lo puedes usar solamente bajo tu propia perspectiva o en tus fuerzas. Tienes que conectarlo con lo que Dios quiere hacer. Porque cuando tú conectas tu don con lo que Dios quiere hacer y estás en el lugar donde Dios quiere que lo uses o para a las personas donde las tienes que ministrar, va a haber un resultado poderoso. Porque es Dios actuando a través de ti. Amén. Así es que hay diversidad de dones, hay diversidad de ministerios y hay diversidad de operaciones. Y dice el verso 6, pero Dios que hace todas las cosas en todos es el mismo. Dios quiere hacer todas estas cosas a través de ti. Es a través de ti, de mí, que Dios edifica su iglesia. No solamente es el pastor el que está edificando una iglesia. De hecho, Jesús es el que la edifica, pero no solamente es el pastor el que hace una obra en la congregación, eres tú también. Porque tú te estás dejando usar por Dios, porque tú estás poniendo lo que Dios te dio a su servicio y estás actuando en una asignación específica para bendecir a otros y Dios ahí te está usando y tú estás reflejando a Dios. El poder de Dios empieza a fluir. Yo he visto personas que las ha usado y me bendice saber cuando las ha usado para bendecir a la misma iglesia. Y los dones, como la Biblia misma nos enseña, o los ministerios, o estas operaciones, la unción que Dios fluye en nuestras vidas, no es para que nosotros seamos halagados o recibamos gloria o reconocimiento, sino es simplemente que estamos colaborando para que Dios sea glorificado y Dios se magnifique en medio de nosotros. Amén. Dice el verso 7 de 1 Corintios, pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. Diga conmigo, provecho. Ahora, ese provecho no es un provecho personal. No es para tu beneficio personal, aunque te vas a beneficiar, te vas a bendecir. Pero no es para nuestro beneficio, sino es para el provecho ¿de quién? De los demás. Y esa palabra provecho tiene que ver con crecimiento, alimentación, edificación, contribuir a que la iglesia se desarrolle. Por eso qué importante es entender que no solamente eres miembro de una congregación, no solamente estás en una congregación, tienes que ser parte de lo que Dios está haciendo en la iglesia local. Somos miembros unos de los otros y cada miembro tiene una función. Nadie fue llamado a ser espectador. Todos hemos recibido algo para ayudar a los demás. Muchas personas se acercan o su pregunta es que yo no sé qué ministerio tengo. Espérame, creo que la pregunta no es la adecuada a la que te estás haciendo. Pastor, es que yo no tengo nada porque no tengo un ministerio. La pregunta es, ¿estoy usando para Dios lo que Él me ha dado? Porque Dios te ha dado una asignación. Y Dios te ha dado, claro, un ministerio, pero la pregunta es, ¿cómo voy a usar y cómo voy a descubrir lo que Dios me ha dado? Y mucho es empezando con lo que tienes. Es el mismo principio que Dios le dijo a Moisés. Moisés dice, Señor, tú me estás diciendo que saque a un pueblo tan grande,
y que lo liberte. ¿Y yo quién soy? ¿Yo cómo lo voy a hacer? ¿Cómo lo voy a lograr? ¿Qué habilidad, qué herramienta tengo? Y Dios le dice, ¿qué tienes en tu mano? Y esto es algo muy simbólico. Y no fue que la vara de Moisés ahora era algo mágico, no, porque Dios nos está enseñando que lo que está a la mano siempre es el primer paso para crecer, para descubrir lo que Dios ha depositado en ti. Y muchos a mí me bendice cuando entro y veo a los de seguridad que están ahí tomando una escoba y barriendo. ¿Sabe? Me bendice, sobre todo que hay personas que no están viendo, oye, yo tengo un buen puesto de trabajo, yo soy gerente del lugar donde yo trabajo, tengo personas a mi cargo y ustedes me están poniendo aquí. Yo veo gente ahí que a pesar de que tienen esos cargos en sus trabajos, tienen un corazón para Dios y han agarrado una escoba y empiezan a barrer y empiezan a hacer algo, porque saben que están tomando algo que tienen a la mano. Y yo sé que Dios va a empezar a obrar en ellos, así como en todos nosotros, cualquier cosa que hagamos, los que ponen un sobre atrás del asiento, los que están limpiando, los que están haciendo algo, están empezando con eso y qué bueno, pero no es lo único. Dios tiene cosas todavía más grandes. Y a medida que tú eres fiel, Dios va a empezar a usarte de una manera más grande. Pero tenemos, amados, la responsabilidad de usar para Dios lo que Él nos ha dado. Usar para Dios, no para nosotros mismos, no para que vean que soy un siervo de Dios. Amados, se trata de mostrar a Jesús. Vamos al punto número 4. La responsabilidad de mantener la unidad. Efesios 4:1 en adelante dice, yo pues preso en el Señor, les ruego que anden como es digno de su vocación. Tenemos una vocación, amados, y una vocación es más profunda que una profesión. Una vocación es por lo cual tú naciste, es para lo cual tú fuiste creado. Una vocación no va solamente acerca de una pequeña función o de una labor específica, es tu asignación de vida. Naciste para algo, naciste para eso, y eso es lo que te va a producir plenitud. Tu profesión puede ser que seas un licenciado, un contador, un químico, yo no lo sé, pero tú más que una profesión tienes una vocación. Y hay personas que dicen, no, es que yo no estudié nada, pastor, yo no puedo ser útil en la iglesia. Espérame, tú tienes algo, tal vez no tengas una profesión, pero tienes algo más grande que una profesión y se llama vocación, una asignación. Dios no te creó y nada más te puso así por accidente. Entonces a ver qué va a hacer en la vida. No, Dios te dio un propósito de vida. Y cuando tienes una vocación, entonces decides invertir tu vida en esa asignación. Y cuando inviertes tu vida en esa asignación, descubres que vale la pena gastar cada minuto, cada hora, cada día, cada año de tu vida y no te vas a sentir desgastado, frustrado, fracasado. Hoy hay mucha gente en la iglesia frustrada, con síntomas de fracaso y lo único que es tal vez no es la iglesia donde debo estar. Me debo de cambiar y buscan hacer cambios y buscan hacer cosas porque no están caminando en su vocación. Y necesitamos encontrarnos con nuestra vocación, pero la escritura continúa, dice, anda como es digno de la vocación. ¿Cuál es la vocación? Que somos hijos de Dios y que somos llamados para dar fruto y fruto en abundancia. No solamente eres un hijo de Dios, eres un heredero de Dios y estás llamado para dar mucho fruto. Por eso algo bueno de la frustración que tú puedas sentir el día de hoy es que
el ADN que está dentro de ti es que estás llamado para dar mucho fruto. Y tal vez esa frustración es porque no estoy dando el fruto que debería. Pero alégrate de eso, de que estás llamado para dar mucho fruto. Ahora, hay que empezar a asumir y a entender nuestras responsabilidades para caminar esa plenitud. Entonces, andemos como es digno de esa vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándonos con paciencia los unos a los otros. Es decir, que esa vocación se desarrolla dentro de la iglesia, esa vocación se desarrolla congregándome en un lugar, y que en ese lugar donde me congrego voy a requerir humildad, voy a requerir mansedumbre, voy a requerir soportar con paciencia a otras personas en amor. Pero también debo de estar dispuesto en guardar la unidad del Espíritu Santo en el espíritu de la paz. La unidad. No solamente estar juntos, estar unidos en pensamiento, en propósito. Entender qué Dios quiere hacer en este lugar. A veces esa unidad, el enemigo viene y la empieza la empieza a corroer, la empieza a dañar, la empieza a afectar, porque está empezando a poner semillas en nuestra vida. Semillas como chismes. Por eso la Biblia habla de eso, porque eso destruye la unidad. Semillas como divisiones. ¿Qué piensas de manera diferente? Yo no comparto lo que dice el líder, no comparto lo que dice el pastor, yo no comparto lo que dice el predicador, y venimos con un espíritu distinto al que deberíamos de venir. Empiezan a surgir divisiones, empiezan a haber contiendas. Vienes aquí y solamente vienes para pelear, o estás sirviendo y estás peleando con alguien. Y algo se está revelando en tu vida, pero no existe la humildad para reconocer que el problema está dentro de ti. Y empiezas a justificarte y empiezas a contender, a pelear. Amarguras también son las cosas que el enemigo quiere sembrar para desunir una iglesia. ¿Y cómo viene una amargura? De una situación que lastimó, hirió tu corazón. Y está comprobado que muchas de las personas que tienen amargura o un resentimiento o falta de perdón fueron heridas por causas que están bien argumentadas. Son muy pocas los casos, el porcentaje de las personas que se resienten por cosas que no tenían nada que ver. Pero la Biblia nos enseña que aún la injusticia que a veces puede ocurrir dentro de la iglesia porque somos humanos, imperfectos y cometemos errores, pero que esas injusticias las aprendamos a soportar y a perdonar las cosas que sufrimos dentro de un lugar como este que está. Se trata de buscar a Dios. Eso es nuestro shock más grande. Se supone que aquí debe de haber amor y no lo recibí. Se supone que aquí debe de haber comprensión y no lo recibí. Se supone que aquí no deben de pasar estas cosas y justo en la iglesia me pasaron. Bienvenidos al club de la iglesia. Porque todos hemos recibido heridas, amados, y también todos hemos producido heridas. Quejas. La actitud de queja, siempre estamos quejándonos de algo, no estamos contentos. El enemigo siembra semillas de queja. ¿Cómo estás? Y empiezas a quejarte, te preguntan y ¡pum! Empiezas a dar toda. Y como mi esposa en alguna ocasión ministró a una persona que todo tiempo quejándose, y en qué momento le agradeces a Dios de lo que tienes. ¿En qué momento le agradeces? Porque la queja es algo que va directamente contra Dios. Tú te puedes quejar de un ministerio, te puedes quejar de una actitud de alguien, te puedes quejar, pero esa queja va directamente a Dios. Y son cosas que te van robando vida, que te van robando salud espiritual. Y por eso la iglesia se enferma, no está saludable y no crece, porque se le dio lugar a eso.
Murmuración. Oye, ya te enteraste. Oye, yo creo que esto pasó. Mira aquello. Mira, ya se fue fulano. ¿Ya viste? ¿Por qué se fue? De seguro las cosas están muy mal. Porque él era un buen hombre. Y mira, se salió y empieza a ver todo esto. Y lo único que el enemigo está haciendo es que está rompiendo la unidad que somos responsables de mantener en una congregación. Solícitos en guardar la unidad del Espíritu. Se requiere al Espíritu Santo, amados. Por eso el Espíritu Santo no tiene nada que ver con el chisme, con divisiones, con contiendas, con amarguras, con quejas, con murmuración. El Espíritu Santo no tiene nada que ver con eso y tienes que desarraigarte de eso y tenemos que desarraigarnos de eso porque eso es la estrategia del enemigo para minar una congregación, el fluir del Espíritu en un lugar, porque el Espíritu se contrista. Qué importante es mantener la unidad de Dios. Mirad cuán bueno, dice uno de los salmos, y delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Eso habla de procesos. Buen óleo, se suelta una unción que rompe yugos, que desciende y que empieza a abarcar a todos, la presencia de Dios. Y termina el Salmo diciendo, ahí enviará el Señor bendición y vida eterna. ¿Queremos que la vida se manifieste en nuestra iglesia? Empecemos a sanarnos. Cada uno somos responsables de sanarnos y de mantener la unidad. Pero estamos peleando por ministerios, estamos peleando por posiciones, estamos peleando porque a mí se me reconozca, estamos buscando cosas que tienen que ver con nosotros y no con Dios, amados. Por eso este pasaje dice, con toda humildad debemos de soportarnos unos a otros. Con toda humildad debemos de caminar para caminar dignamente de la gran vocación que hemos recibido de parte de Dios. Punto número 5. La responsabilidad de someterse al liderazgo espiritual. Dios estableció pastores y líderes para cuidar la iglesia, amén. Y es importante entender este principio. Hoy en día esto no se entiende y a veces se malentiende. Hebreos 13:17 dice, obedecer a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas como quienes han de dar cuenta. Para que lo hagan con alegría, esta es la instrucción tanto para los líderes como para los que se sujetan a ellos. Hacerlo con alegría y no quejándose, porque la queja, dígame si aquí dice que la queja es provechosa. Y no quejándose porque esto no es provechoso. ¿Qué no es provechoso? Quejarse. ¿Qué no es provechoso? No someterse, no sujetarse. ¿Qué no es provechoso? No obedecer. La palabra sujetaos es la palabra jupeico, que significa rendirse, someterse, mostrarse débil. Y eso habla en una actitud del corazón. A ver, dejo de pelear, dejo de pelearme, someter. Y la Biblia dice que debemos someternos a las autoridades espirituales y a toda la iglesia también nos dice someteos unos a otros. Por amor a Dios. La Nueva Traducción Viviente dice, obedezcan a sus líderes espirituales. Entonces aquí tenemos una estructura de liderazgo que debe haber, no una contienda entre líderes, sino debe de haber una sumisión mutua. A veces estamos contrapunteando, a veces estamos peleando, a veces estamos resistiendo y la Biblia dice que debemos, al sujetarnos, debemos nosotros mostrarnos rendidos, sometidos. ¿Qué pasa cuando alguien te llega y te dice, arriba las manos? ¿Por qué te lo está diciendo? ¿Qué te está diciendo? Ríndete. No te resistas porque ¿qué va a pasar? ¿Y qué haces cuando alguien te pone una pistola ahí?
O sea, tú lo piensas, es mi vida depende de eso. ¿Cuánta gente ha muerto por resistir al asaltante? Porque está, a lo mejor, está claro que es una injusticia, pero resistirse es arriesgar tu propia vida. Entonces, en la parte espiritual, la Biblia nos dice que voluntariamente nosotros debemos, cuando vamos a una autoridad espiritual, un líder, un pastor, con la actitud predispuesta a decir, ¿qué me va a decir? ¿Qué me va? Yo quiero ver qué le dice Dios. Y esto es bien interesante porque vamos a ver algunos ejemplos de autoridad espiritual. Obedezcan a sus líderes espirituales y hagan lo que ellos dicen. Su tarea es cuidar el alma de ustedes y tienen que rendir cuentas a Dios. Denles motivo para que lo hagan con alegría y no con dolor. Esto último ciertamente no los beneficiará a ustedes. Proverbios 5:13 dice, no oí la voz de los que me instruían y a los que me enseñaban no incliné mi oído. No sujetarse viene desde adentro, cuando no oyes la voz del que te instruye. ¿Cuántas veces se han acercado personas para pedir consejo y lo hacen con una buena actitud? Pero ¿cuántas veces se acercan las personas ya a decirme lo que ellos piensan, lo que ellos creen y lo que ellos van a hacer, y ni siquiera están consultando qué es lo que piensa el pastor? Como cuando alguien se va de la iglesia. Muy pocas personas de las que se van de la iglesia, quiero decir, me dicen, ¿usted qué siente de parte de Dios, pastor? Muy pocas personas. ¿Qué siente de parte de Dios si yo tomara la decisión de que yo me fuera a la iglesia? Muy pocas personas lo han hecho. Pero muchas personas llegan diciendo, a mí ya me habló Dios y yo solo voy a notificar que me voy. ¿Y sabes? Eso no es una actitud de sujeción. Ahora nosotros no vamos a manipular ni a decir te va a ir mal o no te vayas. Siempre vamos a guiar a la persona a que tome la mejor decisión en su vida. Pero mucho habla de cuando se resiste la instrucción. No oí la voz de los que me instruían y a los que me enseñaban no incliné mi oído. Un ejemplo, 1 Samuel 8:19. Pero el pueblo no quiso oír la voz de Samuel y dijo, no, sino que habrá rey sobre nosotros. Y este ejemplo es claro. Los jueces eran personas que Dios ponía y los facultaba para traer un reencuentro, una liberación al pueblo, pero un encuentro con Dios, porque Dios era su rey. Y llegó el momento que ellos empezaron a ver a las demás naciones y empezaron a decir, queremos ser como ellos. Y cuando le dijeron a Samuel, hay dos cosas que dijeron a Samuel. Uno, tú ya estás viejo. Tú ya estás viejo. Ya no podemos, ya. Tú no puedes ser un juez. Necesitamos un rey. Y la otra era algo que tenía que ver con sus hijos y con el testimonio de sus hijos. En eso posiblemente tengan razón. Pero donde se estaban equivocando es donde ellos estaban descalificando a Samuel porque era viejo. Y Samuel consulta a Dios y en el verso 7 de 1 Samuel 8, Dios le dice a Samuel, oye la voz del pueblo en todo lo que te digan, porque no te han desechado a ti. ¿Qué dice Dios? A mí me han desechado para que ya no reine sobre ellos. Porque el pueblo de Israel no entendió que el diseño de Dios era que Él reinaba sobre ellos. Y por eso, cuando ellos insisten, Dios les pone un Saúl. Y Dios les pone a alguien y les advierte de lo que va a ocurrir si ellos ponen un rey. Qué interesante, ¿verdad?
En el verso 8 de 1 de Samuel 8 dice, conforme a todas las obras que han hecho desde el día que los saqué de Egipto hasta hoy, dejándome a mí y sirviendo a dioses ajenos, así hacen ahora contigo. En pocas palabras, Samuel fue una persona recta, la Biblia lo dice claramente, no tuvieron nada que repetirle o juzgarle a Samuel. Sin embargo, el pueblo había decidido no oír el consejo de Samuel. Qué interesante, porque la palabra de Dios nos está diciendo que las autoridades espirituales es para que tu vida espiritual vaya creciendo, para el cuidado de tu crecimiento espiritual. Es un diseño de Dios, no es una ocurrencia del hombre. Filipenses 2:12 dice, por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocúpense en vuestra salvación con temor y temblor. El apóstol Pablo está hablando a los filipenses y reconociendo que una de las actitudes que habían sabido desarrollar la iglesia de Filipos era que siempre estaban dispuestos a obedecer. Y qué interesante. Ahora, ¿en qué cosas se deben escuchar o atender las instrucciones de un líder espiritual? No solamente es en una consejería personal, sino es cuando en la iglesia trazamos la visión y el curso de qué debemos hacer. Cuando empezamos a decir, a ver, toda la iglesia tiene que desarrollar un discipulado. Toda la iglesia tiene que estar en un grupo conexión porque son estrategias para tu crecimiento espiritual. Toda la iglesia tiene que en algún momento tomar la decisión, cada creyente, de servir en algún área conforme al don que recibió. Estas ya son instrucciones, no son del pastor, porque tienen que ver con la instrucción de la palabra de Dios. Pero cuando no lo hacemos, ¿qué estamos haciendo? Pues qué importante es entender cómo Dios obra a través del liderazgo. 1 Tesalonicenses 5:12, os rogamos, hermanos, que reconozcan a los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor y os amonestan. Los que están al frente y los amonestan, reconócelos y que los tengas en mucha ¿qué? Estima y amor por causa de su obra, de la obra de Dios, tener paz entre vosotros. Los ancianos, 1 de Timoteo 5:17, los ancianos que gobiernan bien sean tenidos por dignos de doble honor, mayormente los que trabajan en predicar y enseñar. Entonces, el trabajo de predicar y enseñar no es un trabajo sencillo. La iglesia no solamente su dinámica es, yo vengo, escucho un sermón y si yo lo califico y me gusta, qué bueno, y si no, pues fue un mal sermón, esperemos que el próximo el pastor le eche más ganas. No es así. ¿Qué es lo que Dios está enseñando? Cada predicación es un reto para la iglesia, porque es lo que Dios está enseñando. Y si Dios está enseñando algo, es algo que debemos adoptar y empezar a ponerlo en práctica en nuestras vidas. Amén. Así es que la sujeción bíblica no es ciega ni abusiva, es una cooperación voluntaria con aquellos que Dios ha puesto para cuidar del rebaño. La iglesia saludable honra y respalda a los líderes piadosos. Y obviamente la palabra de Dios nos da la responsabilidad de que debemos enseñar con las palabras de Dios. Y siempre usamos y tratamos de usar la palabra de Dios para lo que se está enseñando. Si me ayudan con el teclado, por favor, vamos a terminar. Así es que hay cosas que tenemos que anotar, amados. Hay cosas que tenemos que hacer. Ponte de pie, por favor.
Y yo quisiera hacer una oración. Identifica, mira, hay mucha gente con un descontento interno. Y Dios en estas semanas me ha mostrado, de hecho algunas personas, curiosamente, mientras Dios está soltando palabras de vida, palabras de bendición, de crecimiento durante el Congreso, hay personas que se me han acercado y me han expresado un sentir totalmente distinto. Ahora eso es respetable, pero qué importante es que tú escudriñes tu corazón, porque tenemos que alinear nuestro corazón a la dirección que el Señor está mostrando. Lo que Dios está queriendo hacer en la iglesia, no lo que tú quieres o esperas que haya en la iglesia, porque muchas veces el enemigo se toma de esos argumentos. Yo creo que ya la iglesia perdió su rumbo. Yo creo que ya se atoraron en esta área. Inclusive, yo escuché comentarios, yo creo que el pastor ya se casó mucho con lo profético. Y sabes, a veces eso puede ser un argumento bien elaborado, pero sabes una cosa, nosotros siempre hemos buscado que esta iglesia crezca en todas las cosas. Qué importante es que tú examines tu corazón y saques esas pequeñas raíces que el enemigo ha sembrado y que no permiten que tú crezcas plenamente. Es una responsabilidad personal el que yo tenga la actitud correcta y entienda lo que Dios quiere hacer en esta congregación. La iglesia no la está dirigiendo el pastor, amados. La iglesia no la estoy dirigiendo yo. La iglesia no la estoy edificando yo. La iglesia la está edificando Jesucristo. La iglesia la está dirigiendo Jesucristo. Y necesitamos entender lo que Cristo quiere hacer. Pero tenemos que desarraigar esas semillas, esas raíces que el enemigo te sembró, como dice la parábola de la cizaña, lo sembró en la noche. Y en la noche es simplemente un símbolo, porque en el día es donde se produce vida, donde el sol genera vida sobre las plantas, lo que conocemos como la fotosíntesis. Pero en la noche es un símbolo de que el enemigo utiliza los vacíos, las oscuridades, las cosas no adecuadas para sembrar algo en tu corazón. Y el enemigo quiere que eso crezca y que vaya ahogando, porque el propósito de una mala hierba es ahogar la hierba que sí produce fruto. La cizaña y el trigo. La cizaña parece trigo, pero no es trigo. No produce ningún fruto. Y tú y yo tenemos que analizar nuestro corazón. Somos llamados a ser una iglesia saludable, porque en una iglesia saludable se produce vida, amados. Somos responsables, lo vamos a ver más adelante. Somos responsables de la salud de la iglesia al ver cómo está tu salud emocional, espiritual, cómo está tu corazón. Si tú en el fondo estás con inconformidades, si tú en el fondo estás con resentimientos, amarguras, con descontento, ya no te sientes a gusto, hay una idea ahí sembrada, ¿sabes qué? Ya no es la iglesia como antes, ya no voy a estar pensando en que tal vez el enemigo te ha sembrado una idea de que tal vez en otro lugar vayas a estar mejor. Son las cosas que el enemigo usa para desarraigarnos y que dejemos de producir fruto. Yo te animo a que hoy dejes que su Espíritu Santo vuelva una vez más a traer lo que Él tiene preparado para nosotros. Cada una de estas responsabilidades se van a convertir en virtudes, amados, cuando las empecemos a practicar. Yo te lo puedo decir por experiencia propia. Estar comprometido con la iglesia de Jesucristo vale la pena. Estar comprometido con la iglesia de Jesús vale la pena. Servir con los dones que Dios te ha dado vale la pena.
Invertir tu tiempo en la obra de Cristo vale la pena. Cumplir con la vocación que Dios te ha dado vale la pena. Cada esfuerzo, cada sacrificio, cada cosa que vives, amados, vale la pena porque es a Cristo a quien estamos siguiendo y sirviendo. Así es que, Señor, yo quiero hacer una oración, que tu Espíritu Santo empiece a obrar en nuestros corazones. Yo quiero orar, Señor, para que toda raíz que ha venido a estorbar el crecimiento tuyo, la obra que es tuya en el corazón, en la vida de tus hijos, sea desarraigada en el nombre de Cristo Jesús. Todo lo que el enemigo vino a sembrar de noche, todo lo que el enemigo vino a querer, Señor, es establecer para robar el fruto, para impedir el fruto, sea desarraigada toda esa hierba, Señor, maligna, y que tú sanes nuestros corazones. Si hay algunas de estas cosas que hemos mencionado, de las divisiones, las quejas, la murmuración, la amargura, si hay cosas de estas que hay en tu corazón, hoy dile: Señor, renuncio a esto. Renuncio a esto. Yo no quiero ser causante de división, Padre. Renuncio a cualquier actitud que pueda haber en mí de división. Renuncio a cualquier cosa que pueda producir amargura en mi vida, Señor, por cualquier herida que yo haya recibido. Renuncio a eso, Padre. Renuncio al chisme. No escucharé cosas que no tienen que ver conmigo y que no está la persona presente cuando yo escuche cosas, contiendas, quejas, murmuración, Señor. Todas las cosas sean desarraigadas de tu iglesia y toda obra del enemigo sea quebrantada en tu iglesia, porque tú has llamado a tu iglesia a ser una iglesia gloriosa, pura y sin mancha, resplandeciente, Dios, llena de tu Espíritu Santo. Hoy queremos caminar en nuestra asignación. Hoy queremos caminar en nuestra vocación. Hoy necesitamos ser sanos, ser limpios y purificados, Dios. Y hoy te pido que tú hagas milagros en medio de nosotros, que cada uno descubra su don, que cada uno tú le des revelación del don, de los dones que le has dado, que cada uno descubra el ministerio que le has asignado, el qué hacer y dónde hacerlo. Que cada uno opere bajo la influencia y el poder del Espíritu Santo en su vida, que son los energemas de Dios. Que tu poder se manifieste en cada uno de nosotros. Que cada cosa que hagamos sea tu poder usándonos, para que seas tú, Señor, el que reciba toda la gloria y todo el honor. Bendecimos esta congregación, Señor. Yo declaro, Señor, que todo lo que el enemigo ha proferido en contra de esta iglesia sea quebrantado y destruido, porque esta iglesia, Señor, tendrá fruto y fruto en abundancia. Esta iglesia tendrá éxito, Señor. Esta congregación tendrá prosperidad en todas las cosas, porque prosperará su alma también. Esta iglesia se multiplicará, Dios, porque es obra tuya y no del hombre. Y tú suplirás toda necesidad de mis hermanos. Te pido que manifiestes tus milagros en ellos. Hay mucha gente que necesita ser sanada, Padre. En el nombre de Jesús, vengan tus milagros a tu iglesia y sean sanos espiritualmente en su alma y en su cuerpo, Dios. Que tú traigas tu sanidad y tú muestres tu gran favor y tu misericordia. Bendigo a tu iglesia en el nombre de Jesús. Y antes de terminar, quiero hacer una oración con las personas que tal vez hoy vienen por primera vez, o tal vez el día de hoy no le has entregado tu vida a Jesús. La Biblia dice que el que está en Jesucristo, el que viene a Cristo, nueva creación es. La Biblia dice que nuestros pecados son como la lepra. Nuestros pecados son como una enfermedad incurable.
nos van destruyendo internamente. Y la paga del pecado es muerte y condenación eterna, no solo física. Pero la Biblia dice que la dádiva de Dios, el regalo de Dios, es vida eterna en Cristo Jesús. Él vino a dar vida y vida en abundancia. Él vino a deshacer las obras del diablo, porque Satanás vino a robar, matar y destruir. Y todo ser humano, por cuanto todos hemos pecado, estamos destituidos de la gloria de Dios. Pero cuando venimos a Cristo somos reconciliados con el Padre, porque el amor de Cristo nos perdonó. En esa cruz llevó tus pecados. Hay una realidad que tú necesitas comprender hoy, que Cristo pagó en esa cruz toda tu deuda. Él murió por todos tus pecados, pero es necesario venir a Jesús para recibir ese regalo. Es necesario rendirse a Jesús para recibir esa gracia. Por gracia somos salvos. La salvación es el cambio de estado espiritual. Cambias de muerte a vida, y la vida solamente la produce Cristo Jesús. Por eso es necesario venir a Jesús. No es el que tengas una religión. El que tengas una religión no es garantía de que tú seas salvo. Tú necesitas a Cristo en tu corazón, porque Cristo es el dador y el autor de la vida. Y Él dijo: yo doy vida a aquel que viene a mí contrito y humillado. Así es que hoy te pido y te invito a que hagas una oración. Hoy tu nombre puede ser inscrito en el libro de la vida. Hoy Jesús puede venir a tu corazón, vivir en Él y perdonarte de todos tus pecados y hacer de ti un corazón limpio. Esa es su promesa. Dile estas palabras a Jesús con toda tu alma. Señor Jesús, te entrego mi corazón y mi vida, porque sé que tú eres Dios y que descendiste del cielo tomando forma humana y subiste a una cruz muriendo por mis pecados, siendo santo, siendo perfecto. Te hiciste pecador al tomar mis pecados y mi maldad, y ahí llevaste mi maldad y pagaste por ella. Hoy reconozco mi necesidad de ti. Me presento ante ti para pedirte perdón y abrirte mi corazón, y te ruego que entres en él y me hagas una nueva creación. Anota mi nombre en el libro de la vida y haz cosas maravillosas en mí conforme a tu promesa. Dame el regalo de la vida eterna, porque hoy te confieso como mi Señor y mi Salvador, en el nombre de Jesús. Amén. Si tú hiciste esta oración por primera vez, quiero decirte que Dios cumple cada una de sus promesas. Y Él dice que Él te proclamará en el cielo cuando tú le confiesas como Señor. Y hoy en esta oración la has confesado como Señor. Si tú hiciste esta oración por primera vez, ahí en tu lugar levanta tu mano, porque queremos decirte: Dios te bendiga. Damos un aplauso a Dios. ¿Alguien más? ¿Alguien más esta oración? A partir de ahora las cosas son nuevas y vamos a orar por ti y por toda la iglesia. Levanten todas sus manos, por favor. Señor, oro por esta persona que hoy ha venido a tu encuentro. Que tu Espíritu Santo sea en él, que tu Espíritu Santo descienda sobre él y que tú hagas las cosas nuevas en su vida. Y yo oro también por todos los creyentes aquí, porque muchos de nosotros ya tomamos esa decisión, pero seguimos necesitando de ti. Llénanos de tu Espíritu Santo, Señor, y llévanos a florecer y llévanos a dar fruto. Bendice nuestras vidas. Cubre cada uno de tus hijos. Líbralos de todo mal, guárdalos de todo mal y líbralos de tentación, Señor, y que tu santidad repose sobre ellos, para que seamos, Señor, purificados, limpiados conforme a tu propósito. En el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén. Que Dios te bendiga, iglesia.